eso el acuerdo de La Habana lo único que nos dejó fue la exaltación de la barbarie, y las mesas de negociación de Petro son la ventaja de la criminalidad, que hoy llegan a la casa de una familia y se le llevan su niño. Ni policía, ni ejército, ni fiscalía con el CTI. No existe el Estado colombiano hoy para proteger una familia buena, y desarmaron a la sociedad. Pero eso sí, las 5 millones de armas ilegales se campean asesinando colombianos. Esto tiene que cambiar porque el país no resiste. Y menos bandidaje con su cuentico de la consulta, con el que van a seguir robando, como han robado los que están presos y han robado los que hoy son ministros. En una intervención de tono contundente, la senadora María Fernanda Cabal responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro por el deterioro de la seguridad en el país, afirmando que ha debilitado intencionalmente la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos. La hago como vocero del partido de la U, como senador de la República que votó a favor de la consulta la semana pasada. Primero, darle el respaldo absoluto al secretario del Congreso de la República, del Senado de la República, al doctor Diego. Aquí no hubo ningún fraude. Y se lo está diciendo un senador que votó a favor la consulta. El documento público que tenemos en nuestro poder demuestra que el senador Díaz votó no. Y nadie entendería que un senador que pertenece a Cambio Radical, un partido de oposición, fuera a votar sí la consulta. Yo quiero pedirle al gobierno nacional, a los senadores del pacto histórico, que deben buscar culpables entre sus propias toldas, entre sus propios compañeros, porque 2 de sus senadores no votaron, y no votaron intencionalmente. Señor presidente, eso que ocurrió la semana pasada, queremos solicitarle que no puede volver a pasar. Unos representantes a la Cámara vienen a la plenaria del Senado a faltar el respeto a los senadores y a los empleados y al secretario. Nosotros no podemos permitir eso, señor presidente del Congreso. Y quiero pedirle a todos los partidos políticos que acompañemos al señor secretario Diego González, porque si queda alguna manta de duda de su honestidad, entonces todas las leyes quedarían viciadas. No hubo trampa. 2 senadores del pacto histórico no votaron y por eso se perdió la votación. Muchas gracias, señor presidente. A usted, honorable senador Edgar Díaz pidió réplica. Gracias, presidente. Mire, primero que todo, vuelvo a ratificar lo que he dicho en los medios. Yo quiero desde acá respaldar la posición del secretario del Congreso de la República. En ningún momento de trampa, siempre hubo. La votación de Edgar Díaz fue por el no. Para aquellos incrédulos, para aquellos que no sé por qué ahora inventaron. Pero sí quiero hacer una salvedad, señor presidente. La próxima vez que hayan proyectos que se estén votando, por favor, hay que mantener la mesa directiva como está ahorita, sola, no más con los funcionarios. Es que ese día estaba rodeado del ministro, de varios ministros, de varios funcionarios, de representantes de la Cámara del partido de gobierno, y ni siquiera dejaban acercarse allá. Yo sí, mi total respaldo, y como vocero de Cambio Radical, señor secretario, tenga nuestro respaldo, porque nuestro voto fue no y lo seguiremos manteniendo por el no. Muchas gracias. A usted, honorable senador José Vicente Carreño. Senador Carreño. No está. Entonces, senadora María Fernanda Cabal. Gracias, presidente. Yo quiero
ser una voz más de las que han hablado aquí en favor del niño Liam José Ortúa, de 11 años, que tiene su cumpleaños pronto y que fue sacado de su hogar, de su casa, del seno, donde es cobijado por sus padres. Esta es una sociedad enferma. A la izquierda le fascina hablar de derechos humanos, de convenciones internacionales, y así le amarraron las manos a la fuerza pública, convirtiendo a soldados y policías como si fueran asesinos y genocidas, y desprotegieron la sociedad. Y esto también es culpa de quienes no han defendido el fuero militar y policial. Media hora desde que llegaron los bandidos a un conjunto cerrado muy cerca de Cali, y jamás llegó la policía ni el ejército, porque la orden es no moverse de donde están. Más miedo tiene la fuerza pública que los mismos civiles a quienes deben proteger, porque la culpa es de Gustavo Petro, que intencionadamente ha desarticulado la capacidad del Estado para protegernos. Menos carreta y más hechos. No veo a la fiscal general y no sé si tiene hijos, pero allá, señor presidente, no ha llegado ni siquiera el CTI a recoger las vainillas, ni a resguardar la escena del crimen que se cometió contra un menor. No veo a la defensora del pueblo, que tampoco sé si tiene hijos, rechazando públicamente e internacionalmente el hecho. No veo a ninguno. No veo al procurador de derechos humanos. Parece que solo los derechos humanos están hechos para perseguir a la fuerza pública y no para proteger los niños. ¿Dónde está que la Constitución dice que son sujetos de especial protección constitucional? Todo es un fraude, es una mentira, es una máscara para que la impunidad gobierne. Por eso el Acuerdo de La Habana lo único que nos dejó fue la exaltación de la barbarie, y las mesas de negociación de Petro son la ventaja de la criminalidad, que hoy llegan a la casa de una familia y se le llevan su niño. Ni policía, ni ejército, ni fiscalía con el CTI. No existe el Estado colombiano hoy para proteger una familia buena, y desarmaron a la sociedad. Pero eso sí, las 5 millones de armas ilegales se campean asesinando colombianos. Esto tiene que cambiar porque el país no resiste. Y menos bandidaje con su cuentico de la consulta, con el que van a seguir robando, como han robado los que están presos y han robado los que hoy son ministros. Gracias, presidente. Usted, honorable senadora, cierra el senador Esteban Quintero. Presidente, muchas gracias. A Gustavo Petro le quedó grande su política de la paz total. Ha resultado ser otro fracaso de este gobierno. Así como lo dice la senadora María Fernanda Cabal, desde el pasado 3 de mayo, en Jamundí, Valle del Cauca, el Frente Jaime Martínez, disidencia de las FARC, secuestró a un menor de 11 años, el niño Liam. Pero además de eso, como Liam, en el 2024 se han reportado 1.953 menores desaparecidos, de los cuales la mitad aún no han sido encontrados. Yo me pregunto, ¿este es el gobierno potencia mundial de la vida? ¿Este es el gobierno del cambio? Lastimosamente, cada 8 días hay un suceso que lamentar frente a la niñez de los colombianos. A Gustavo Petro le quedó grande la niñez de Colombia. ¿Cómo hablar de seguridad si al Ministerio de Defensa le recortan 785.000 millones de pesos y en lo que va corrido a corte del 30 de abril de este año solo se ha ejecutado por este ministerio el 8.38%? Lamentable. Este Senado de la República debería estar unido, si no es exigiéndole, ya suplicándole a Gustavo Petro que haga lo que sea
para liberar al niño Lian. Y segundo, presidente, quiero manifestar mi solidaridad con el pueblo vallecaucano. Decirle al Valle del Cauca que Gustavo Petro ya nos tiene acostumbrados a los antioqueños con las rencillas políticas, con su odio a nuestro departamento, que no ha destinado los recursos para terminar las obras del túnel del Toyo, que nos amenaza con cerrar Puerto Antioquia, que no generan una inversión para el departamento de Antioquia, pero ahora se mete con el Valle del Cauca, con pura politiquería y desidia frente a los vallecaucanos, porque no votaron los congresistas del partido de la U esa consulta populista y reeleccionista. Pues acá le decimos que no le tenemos miedo a Gustavo Petro y que cuantas veces presente la consulta populista y reeleccionista, se la votamos negativo. Gracias, presidente. Señor secretario, sirva a informar qué tipo de quórum tenemos. Señor presidente, se registra quórum para decidir. Siguiente punto del orden del día. Perdón, sírvase leer el orden del día que no se ha leído aún. Rama Legislativa del Poder Público, Senado de la República de Colombia, orden del día para la sesión plenaria presencial del día martes 20 de mayo de 2025. Primero, llamado a lista. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, anuncio de proyectos. Cuarto, consideración y aprobación de las actas número 06, 07, 09, 10, 11 y 12 correspondiente a las sesiones ordinarias presenciales y mixta de los días 5, 6, 14, 20, 21 y 27 de agosto de 2024, 533, 534, 653, 654, 655 y 656 de 2025. Quinto, votación de proyectos de ley o de acto legislativo. Sexto, lectura de ponencias y consideración de proyectos en segundo debate. Séptimo, citaciones a diferentes debates o audiencias previamente convocadas. Octavo, lo que propongan los honorables senadores. Noveno, negocios sustanciados por la presidencia. Le informo, señor presidente, que ha sido leído el orden del día. Siguiente y que punto del orden del día. hay unas solicitudes de modificación del mismo, señor presidente. Con su venia me permito darle lectura. Solicitud presentada por el senador Juan Sami Merek Marún, enviada el 19 de mayo de 2025 a las 9:10 de la mañana, según consta en el correo electrónico de Relatoría y Secretaría General de Senado. Dice lo siguiente: modifíquese el orden del día de la plenaria del Senado para el 20 de mayo de 2005, traslado del punto octavo referente a citaciones a diferentes debates o audiencias previamente convocadas, el cual corresponde a postulación, elección y posesión de primer y segundo vicepresidente del Honorable Senado de la República, como también la presentación y posterior elección de los candidatos a ocupar el cargo de magistrado de la Corte Constitucional en reemplazo de la doctora Cristina Pardo. Al punto del orden del día, al punto sexto del orden del día, conservando el resto tal cual como fue propuesto por la Mesa Directiva del Senado de la República y publicado por la Secretaría General. En este mismo sentido, señor presidente, aunque no llegó a la misma hora, también llega una del senador José Luis Pérez y otros senadores solicitando exactamente lo mismo. Hay una solicitud, señor presidente, que dice proposición de modificación del orden del día, fecha 20 de mayo de 2025, que fue radicada el 18 de mayo de 2025 a las 9:33 de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Proposición de modificación del orden del día, fecha 20 de mayo. Solicito a la plenaria del Senado sea modificado el orden del día de la sesión plenaria de fecha 20 de mayo de 2025, poniendo en consideración nuevamente en el primer punto la votación consulta popular de carácter nacional presentada por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, y sus ministros el 1 de mayo de 2025, publicado en la Gaceta del Congreso número 604 de 2025. La senadora Isabel Zuleta. Hay una solicitud de inclusión en el orden del día de la sesión del 20 de mayo de la discusión y votación del proyecto de acto legislativo 027 y solicitud de trámite de apelación de cierre de votación, que ya lo explicó la senadora Pizarro en su intervención. Y hay una, ¿esta la recibiste ahorita? Diego. Proposición del orden del día. Señor secretario, es que no le entendí el último que leí, que es la inclusión en la discusión de qué cosa.
La proposición presentada el 19 de mayo del 2025 a las 16:46, las 4:46 de la tarde, solicitud de inclusión en el orden del día de la sesión del 20 de mayo del 2025 de la discusión y votación del proyecto de acto legislativo y de mi solicitud de trámite de apelación al cierre de la votación de la consulta popular. Eso fue radicado por la honorable senadora María José Pizarro, que ya fue explicado por ella en su intervención anterior. Y finalmente, señor presidente, una proposición del senador Fabián Díaz, radicada a las 5:07 de la tarde del día de hoy, que dice: modifíquese el orden del día de la sesión plenaria de hoy, 20 de mayo de 2005, para que el punto octavo, lo que propongan los honorables senadores, se ubique en el punto cuarto del orden del día. O sea, Muy bien. La intervención de María Fernanda Cabal giró en torno a una acusación central: el debilitamiento estructural del aparato estatal en materia de seguridad. Según su planteamiento, no se trata de fallas aisladas ni de fenómenos heredados, sino de decisiones políticas que, en su opinión, han reducido la capacidad operativa de la fuerza pública. Cabal sostuvo que el gobierno ha amarrado las manos a militares y policías mediante cambios en reglas de enfrentamiento, discursos deslegitimadores y una política de negociación que, según ella, favorece a estructuras criminales. En su lectura, esto ha generado un desequilibrio donde el crimen organizado avanza mientras el Estado retrocede. Uno de los puntos más sensibles fue la idea de intencionalidad. La senadora no habló de error o improvisación, sino de una estrategia que, a su juicio, desarticula deliberadamente la autoridad estatal. Esa afirmación elevó el tono del debate, trasladándolo del plano técnico al político. También vinculó el deterioro de la seguridad con el impacto directo en la ciudadanía, aumento de extorsiones, control territorial por grupos armados y temor en zonas rurales y urbanas. Para Cabal, el deber primario del Estado es garantizar orden y protección, y cualquier política que debilite esa función compromete su legitimidad. En su intervención defendió el modelo de seguridad basado en autoridad firme y presencia activa de la fuerza pública, reivindicando la necesidad de respaldo político claro para quienes enfrentan estructuras ilegales. Sin embargo, la discusión sobre seguridad es compleja. El gobierno ha defendido su política como un intento de transformar el enfoque del conflicto y reducir la violencia a través de negociaciones y reformas estructurales. Las cifras y resultados son objeto de interpretación y disputa constante. Más allá del choque político, el debate refleja una tensión histórica en Colombia, como equilibrar negociación y firmeza, reforma y autoridad, derechos y control territorial. El discurso de Cabal refuerza una narrativa que asocia la actual política de seguridad con un debilitamiento institucional. Esa narrativa tiene impacto en la opinión pública y alimenta la polarización alrededor de la paz total y el rol de la fuerza pública.